En tranquilidad se cumplieron marchas de trabajadores estatales en Bogotá. Juzgados, colegios y varios despachos públicos suspendieron labores. Gobierno y trabajadores estatales flexibilizan posiciones para buscar acuerdos sobre el reajuste salarial. Presidente Santos advierte que no puede ofrecer más beneficios económicos a trabajadores en paro. Se normaliza operación en el puerto de Buenaventura tras levantamiento del cese de actividades. Adoptan plan de choque para reducir cortes de energía en Cartagena. Inspecciona oficina de compañía INASA en Barranquilla. Tráfico de especies exóticas. El nuevo negocio de las bandas criminales. Se prenden las alarmas en París tras ataque a policía en Notre Dame. Técnico Pekerman dice que a James le faltó apoyo en el Madrid y destaca la fortaleza de España. América jugará semifinal ante el Cali a puerta cerrada. Buenas noches. Sin alteraciones en el orden público se cumplieron en Bogotá las marchas convocadas por el magisterio y los sindicatos del sector oficial. La jornada generó problemas de movilidad que se solucionaron con el pasar de las horas. Decenas de maestros aún permanecen en la Plaza de Bolívar para pedir una solución a este paro que ya cumple 27 días. Diana Giraldo está en el centro de Bogotá. Diana, buenas noches. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo a esta hora desde la Plaza de Bolívar, donde cerca de 1000 maestros adelantan un plantón de antorchas justamente para respaldar la negociación entre FECODE y el Gobierno Nacional. Han dicho algunas delegaciones provenientes del Caquetá y de Arauca que si es preciso se quedarán durmiendo aquí en la Plaza de Bolívar para exigir un acuerdo que permita conjurar este paro que está próximo a cumplir un mes. Miles de maestros y trabajadores del Estado se tomaron las calles de Bogotá. Valió la pena y va a valer la pena porque esta lucha no va a terminar hasta que no consigamos todos el pliego de peticiones completos, seguiremos luchando. Que cumpla con lo prometido en la campaña electoral, que le aumente el presupuesto para la educación en 7.5. Vamos a continuar con nuestra lucha hasta que el Gobierno Nacional entienda que debe darle solución precisa y eficaz a esta situación. La multitudinaria marcha, aunque pacífica, generó problemas de movilidad en la avenida Caracas, la carrera 30, la calle 13 y la autopista sur. Además, afectó la operación de Transmilenio. Aquí llevamos más de una hora. El problema es que a mí me cobraron, no me devuelven plata. Yo creo que nos toca trabajar mucho más en organizar desde la ley las limitaciones que deben tener esto, porque no puede ser que el derecho a la protesta de una minoría, así sea una minoría grande, esté por encima del derecho a la movilidad o del derecho a la seguridad. A la 1 de la tarde llegaron los más de 60.000 maestros que se movilizaron en Bogotá a la Plaza de Bolívar. A la capital llegaron docentes de 25 regiones del país, quienes prometen quedarse hasta tanto el gobierno responda a sus peticiones. Indefinidamente hasta que solucionemos el paro. El mensaje del Gobierno Nacional es que nos vamos a estar en la ciudad de Bogotá el tiempo que sea necesario. Nosotros vinimos con la intención de apoyar las negociaciones de la FECODE. A esta hora, FECODE y el Ministerio de Educación se reúnen en la Procuraduría para intentar buscar soluciones al paro que ya cumple 27 días. Aunque la reunión entre FECODE y el gobierno estaba prevista para las 4 de la tarde en la Procuraduría General de la Nación, nos han dicho que se ha declarado un leve receso y que solo hasta más o menos las 9 de la noche se retomarán las negociaciones en la que buscan o con la que buscan mejor salir de este paro del magisterio. Información en directo que originamos desde el centro de Bogotá, donde se adelanta el plantón de antorchas. Sigan ustedes con más información en estudio. Diana, y más de 800 audiencias del sistema judicial se aplazaron por el paro de trabajadores estatales. Las visitas de los abogados a los detenidos se suspendieron y 8 millones de estudiantes completaron un nuevo día sin clases debido a la movilización promovida por las diferentes centrales obreras. Funcionarios del IMPEC, Medicina Legal, la Fiscalía, los juzgados y la Contraloría dejaron sus cargos para participar en esta jornada de paro. En las cárceles están suspendidas las visitas de los abogados y los traslados de los detenidos. En este momento no hay atención al público, en este momento no se trasladaron los internos para las audiencias judiciales, no estamos recibiendo internos de hace 99 días provenientes de las URIs y estaciones de policía.
Es un apoyo a la mesa de negociación estatal. Uno de los principales reclamos de los guardianes del IMPEC es la ampliación de la planta de personal. Nosotros estamos solicitando una ampliación de planta de funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y personal administrativo para sopesar los nuevos establecimientos carcelarios y poder regular la jornada laboral de los guardianes en Colombia. Por el paro de los trabajadores de la justicia, solamente en Bogotá se dejaron de realizar 800 audiencias que estaban previstas para este martes. Martes y el miércoles no hay servicio, es decir, que las audiencias se van a reprogramar, tendrán que venir a los despachos judiciales para que se determine, atendiendo la agenda de cada juzgado, cuándo será la próxima fecha para las audiencias. En varias sedes de la Contraloría también se interrumpió la atención al público por esta jornada de paro. Mañana miércoles habrá los mismos traumatismos y el jueves los servicios vuelven a la normalidad. Y a partir de las 9 de la noche el gobierno y los educadores se van a reunir nuevamente para buscar una solución al paro de los docentes. Las dos partes ya presentaron sus propuestas horas antes de comenzar el encuentro. El gobierno y FECODE entregaron sus propuestas para terminar con el paro en la mesa de negociación facilitada por el procurador Fernando Carrillo. Tanto los gremios como el gobierno discutirán las propuestas y se reunirán nuevamente a las 9 de la noche. Al respecto, el secretario de la Presidencia señaló que esperan llegar a un acuerdo para retomar las actividades en las instituciones educativas del país. Aquí estamos también en este momento con FECODE. Con FECODE ya se venció la etapa de arreglo directo, pero aún así hemos aceptado el llamado del señor procurador y estamos intentando llegar a un acuerdo por la vía del diálogo. De tal manera que venimos hoy nuevamente con nuestra ministra de Educación y el equipo del gobierno a intentarlo. Por su parte, el presidente de FECODE señaló que las propuestas del gobierno no lo satisfacen. Nosotros ya le elaboramos una propuesta al gobierno. El gobierno hoy nos entregó otra propuesta mucho más alejada de la realidad y traemos otra propuesta. Y estamos dispuestos a presentar dos propuestas, esta y la movilización y la calle, que es el intermediario entre el gobierno y los trabajadores de la educación. Igualmente, el líder gremial señaló que por el momento se tienen presupuestadas marchas mañana. Y también en el norte de Bogotá, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, se reúne con los sindicatos del sector estatal para buscar un acuerdo en torno al reajuste salarial de cerca de 1 millón de empleados oficiales. Freddy Gómez, de CMI, muy buenas noches. ¿Hay acercamiento entre las partes? Muy buenas noches, ya se cumplen cerca de 11 horas en el encuentro del Gobierno Nacional y las centrales obreras para buscar un acuerdo en el ajuste salarial para los empleados estatales en 2017. El gobierno subió la propuesta al 6,65%, mientras los sindicatos proponen un 8,3%. La Central Unitaria de Trabajadores considera que el consenso está bien alejado. El movimiento sindical ha reducido su propuesta de 10,75 a 8,25, hemos bajado en 6 ocasiones, mientras el gobierno apenas nos está ofreciendo 6,65%, estamos muy distantes en este momento y el movimiento sindical reitera que tiene la voluntad política de llegar a un acuerdo. Otro de los aspectos que buscan las centrales obreras es mejorar la calidad de los puestos de trabajo, además aumentar la planta de personal. Estamos distantes en otros puntos, tenemos algunos acercamientos, pero no tenemos acuerdos en otros puntos que son de vital importancia, como el trabajo decente, la ampliación de las plantas de personal, la solución del conflicto en el Ministerio de Trabajo. Es decir, todavía hay una distancia importante entre el gobierno y el movimiento sindical. Esta misma noche se buscará un acuerdo, aunque las centrales obreras buscan una prórroga de 20 días para seguir en etapa de negociación, o de lo contrario el gobierno se verá obligado a expedir el ajuste al salario para los empleados estatales a través de decreto. Desde el noroccidente de Bogotá, con la cámara de Andrés Díaz, Freddy Gómez, CMI, La Noticia. Freddy, muchas gracias por estos detalles. Seguimos a la espera de un posible acuerdo entre el gobierno y los trabajadores. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos le dijo a los maestros y a los demás empleados del Estado que están en paro que el gobierno ha llegado al límite y que no puede ofrecer más beneficios económicos porque no cuenta con los recursos necesarios para adquirir nuevos compromisos con ellos. El presidente ha reiterado que su gobierno respeta la protesta pacífica, pero ha dicho que a los trabajadores estatales les dio el derecho de la negociación colectiva y hoy se vence el plazo para esa negociación directa con ellos. Yo espero que se llegue a un acuerdo sobre el incremento salarial y los demás temas de la agenda. Nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más, no tenemos los recursos y por eso yo espero que lleguemos a esos acuerdos lo más pronto posible y sigamos nuestra vida cotidiana en la normalidad.
Vale la pena recordar que el gobierno ofrece 6.5% y los sindicatos piden un 8.7%. El jefe de Estado espera que hoy se cierre el diálogo con FECODE y se permita el regreso a clase de más de 8 millones de niños. Por eso yo espero que hoy podamos llegar a unos arreglos con FECODE para que estos niños que no tienen ninguna responsabilidad en estas controversias entre maestros y gobierno, pues no sigan sufriendo las consecuencias. Recordó que con los maestros su gobierno ha sido también muy generoso, donde ha incrementado en 12 puntos el salario real de los profesores por encima de cualquier servidor público. Durante la posesión de Diana Fajardo como magistrada de la Corte Constitucional, el presidente ha pedido responsabilidad fiscal en los fallos del Alto Tribunal. Es importante tener en cuenta las consecuencias económicas de los fallos, y eso lo digo con absoluto convencimiento, por experiencia propia. No hay nada que vulnere más los derechos de los colombianos que las crisis económicas. Señaló que las crisis económicas lo primero que obligan al gobierno es a recortar los presupuestos de justicia, salud, educación, y ahí se comienzan a vulnerar los derechos. Mientras tanto, en el puerto de Buenaventura comenzó a normalizarse la operación y la actividad económica regresó a la población tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno y los promotores del paro cívico, que se alcanzó a prolongar por espacio de 22 días. Después de 22 días de parálisis, Buenaventura volvió a la normalidad. Solo hasta este martes, en horas de la mañana, en la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y los líderes del paro cívico, lograron llegar a un acuerdo que incluye inversiones por valor de 1.5 billones de pesos. Entre los compromisos en inversión están en salud, 55.000 millones de pesos, medio ambiente, 34.100 millones de pesos, agua y saneamiento, 251.000 millones, educación, 170.000 millones, acceso a la justicia, protección y víctimas por valor de 62.600 millones de pesos. Ha tenido el gobierno nacional la voluntad de comprometer recursos adicionales para mejorar los servicios públicos en Buenaventura. Con lo que hemos comprometido, a la vuelta de 2 años, los bonaverenses tendrán acceso a las 24 horas del día al servicio de agua potable. Se podrán iniciar obras tan importantes como el Plan Maestro de alcantarillado. Se podrá mejorar sustancialmente la infraestructura hospitalaria, se van a incrementar las inversiones en los diferentes programas que tiene el Ministerio de Vivienda para nuevas viviendas, algunas gratuitas, otras a través de otras modalidades, en fin. El ministro explicó de dónde saldrían los recursos para nutrir este fondo. Inicia con un crédito externo que va a gestionar el gobierno nacional por 76 millones de dólares. Durante los 22 días de paro, las pérdidas para el sector portuario se acercaron a los 25.000 millones de pesos, mientras que en el resto de la ciudad se calculan en más de 300.000 millones de pesos. Ya activamos nuestro plan de contingencia a partir de hoy. En el transcurso del día de hoy, 6 de junio, hemos retirado aproximadamente 200 camiones con carga y estamos recibiendo otro tanto también de carga de exportación. La ciudadanía de Buenaventura es la más esperanzada con este documento y espera que se cumpla por parte del gobierno nacional. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, salió al paso de las protestas de los cultivadores de arroz. Dijo que el gobierno garantiza el pago de los incentivos para el almacenamiento de la cosecha del grano para el segundo semestre del año. Tras la jornada de protesta, el gobierno nacional se comprometió a buscar un acuerdo entre la industria molinera y los productores de arroz para evitar la compra del producto por debajo del precio comercial. La situación se da por una sobreoferta que tiene en vilo la rentabilidad de los pequeños productores. Ahora, ese incentivo se da buscando un precio justo, porque si no, entonces, ¿para qué nos gastamos esa plata que genera una especie de sobreprecio en el producto y que le ayuda a la industria a cubrir esa diferencia que hay entre muchas veces el precio internacional del arroz y el precio nacional? Ese es el objetivo de ese subsidio y está garantizado. El funcionario garantizó el pago del incentivo al almacenamiento de arroz para el segundo semestre cuando entre la nueva cosecha. Los recursos ascienden a 100.000 millones de pesos y entrará por vía adición presupuestal. Espero contar con 100.000 millones de pesos para poder cubrir una cosecha de más o menos 360.000 hectáreas sembradas para el segundo semestre. Cabe recordar que los precios del arroz por carga han caído más de un 17%. La Superintendencia de Servicios Públicos anunció hoy un plan de choque que busca mejorar el servicio de energía en Cartagena y reducir los cortes a los usuarios.
De acuerdo con el superintendente de Servicios Públicos, quien se reunió hoy en Cartagena con las autoridades locales, se dispuso un equipo de 7 funcionarios que a partir de hoy recorrerán los establecimientos de comercio y los residentes de ese sector de la ciudad, quienes han resultado afectados con pérdidas millonarias por las constantes interrupciones de energía. Hoy anunciamos un plan de choque para el centro histórico de la ciudad de Cartagena. Somos conscientes de la importancia económica y estratégica del centro histórico para la ciudad, para el departamento y para la región. Señaló que una vez recibidas las quejas de los usuarios se procederá a realizar un informe para tomar las medidas a las que haya lugar. Indicó que los recursos para implementar la estrategia serán designados por la entidad, que también recorrerá a otros sectores de la capital de Bolívar. Para mejorar, mitigar, aliviar de alguna manera estos padecimientos de los usuarios de la compañía, y además, por supuesto, si corresponde, habrá multas, habrá sanciones. La superintendencia, como de costumbre, ejercerá todas sus facultades legales para proteger a los usuarios del país. El superintendente también informó cómo avanza la intervención de Electricaribe y aseguró que el recaudo se mantiene estable y durante el mes de mayo fue de 88.4%, el más alto desde el año 2014. Autoridades de Colombia y España hicieron una inspección judicial a la sede de la empresa INASA como parte de la investigación por el llamado caso Leso, que involucra presuntos sobrecostos en la compra de varias empresas. Fiscales colombianos y españoles cumplieron este martes una inspección judicial en la sede de INASA en Barranquilla. La operación Leso de España se convirtió en la operación Acordeón en Colombia, con la colaboración de la Fiscalía de los dos países. Nuestros fiscales se encuentran en Barranquilla, llevando a cabo diligencias de allanamiento y de acreditación de evidencias documentales en la operación Acordeón que está adelantando la Fiscalía conjuntamente con la Fiscalía Española. INASA es la filial latinoamericana de la empresa pública de Madrid Canal de Isabel II, cuyas directivas investigan el posible sobrecosto en la adquisición de INASA. A partir de allí, los entes de control en Colombia iniciaron otra investigación para establecer si hay nexos entre los sobrecostos en la compra de INASA y la paralela adquisición mayoritaria de su participación accionaria en la AAA. Las investigaciones que ha hecho los organismos de control en España se han generado unos hallazgos, unos presuntos hallazgos, y pues están investigando con la Fiscalía de Colombia lo que ha sido la disminución de la participación accionaria del distrito en la empresa AAA. El jefe jurídico de la alcaldía aseguró que se llegó a la descapitalización por las precarias condiciones que había 2 décadas atrás. Las sociedades mixtas, como lo es AAA, es un acuerdo en donde un privado y un público tienen un paquete accionario, desarrollan un objeto social, y cuando es necesario capitalizar, si uno de los socios, en este caso el distrito, no ha podido aportar en sus momentos los recursos necesarios según el porcentaje de participación que tenía, pues su participación va disminuyendo si el otro socio hace una participación que suplanta la que le tocaba al distrito. Mientras hoy la participación del distrito de Barranquilla en la empresa AAA es del 14.5%, la de INASA subió al 82.16%. Otros socios tienen el 3.34%. La Procuraduría le advirtió al consorcio Prestasalud que debe asumir las deudas de la EPS Café Salud, la cual adquirió recientemente. El Ministerio Público señaló además que el país debe conocer los detalles de la operación de venta. Para la Procuraduría, el reglamento que se fijó para la venta de Prestasalud expresamente consagra que se adquieren tanto los activos como los pasivos y contratos de Café Salud, así como las acciones de Simet, por lo que para el Viceprocurador General se deben revisar las declaraciones entregadas recientemente por las directivas de Prestasalud. Se observa con inquietud las declaraciones del representante del consorcio, en las cuales manifiesta no asumir, digamos, los pasivos de la anterior entidad aseguradora de salud. Por eso la Procuraduría continúa vigilante. La Procuraduría advirtió que las empresas que presten servicios de salud y administren los recursos públicos, como este consorcio, son objeto de control y vigilancia por parte de la entidad, por lo que el Ministerio Público espera conocer los detalles de la adjudicación. Nuestra principal preocupación es que el país conozca, por supuesto, las condiciones exactas de esa negociación, quienes integran definitivamente el consorcio. Al ser consultado, el presidente de Prestasalud, Jorge Gómez, señaló que debe ser la Superintendencia de Salud la entidad que debe aclarar los detalles de la venta.
CMI conoció en exclusiva un informe de la Policía Nacional sobre el tráfico ilegal de animales silvestres, un negocio que puede llegar a tener más ganancias que el narcotráfico y que va en aumento en el país. Hoy en Barranquilla, la Policía Nacional recuperó 83 especies exóticas en vía de extinción, las cuales pretendían ser comercializadas de manera ilegal. Este es uno de los más de 2.000 operativos que hace la Dirección de Protección al año. El tráfico ilegal de especies silvestres es considerado a nivel mundial como una de las actividades ilícitas que mayores sumas de dinero moviliza anualmente. Colombia, por ser el tercer país con mayor biodiversidad en el mundo, es uno de los más apetecidos. Está en una posición como el tercer lugar de los delitos que más movimiento de dinero generan en el mundo. Los criminales miran a Colombia como una fuente importante de esta biodiversidad, de estas especies silvestres, para comercializarlas y llevarlas a otros países. Los investigadores lograron identificar que son los reptiles los que más trafican. En el último año se han incautado más de 14.000 de esta especie. Luego le siguen las aves con más de 5.000 y los mamíferos con más de 3.000 incautaciones. Las especies más afectadas por el tráfico ilegal son la tortuga icotea, apetecida para el consumo humano, especialmente en Semana Santa en la región del Caribe. Luego sigue la babilla para la comercialización de la piel, la guacamaya y los canarios son apetecidos como mascotas y la iguana, deseada para la extracción de sus huevos. Sobre los mamíferos, los que más se distribuyen a nivel internacional son los cerdos de monte, las dantas y venados, fuertemente explotados para el mercado de pieles. Según el informe, los departamentos más afectados con este fenómeno son Magdalena, Sucre, Cesar, Bolívar y Córdoba. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9:30, más CMI. A las 8:30, el Noticiero Internacional. Los esperamos. Feliz noche.